Bueno, en este proyecto el principal objetivo es hablar del impacto que tuvo la pandemia en nuestra educación. En el presente proyecto pues vamos a darnos cuenta cómo es que la pandemia impactó en este tema. Es importante destacar que en el año 2020 con el tema de emergencia sanitaria puso en evidencia una lista de oportunidades de mejora e innovación en muchos escenarios, especialmente en el de la educación, es decir, no todo fue malo. Debido al cierre de escuelas, directores y maestros tuvieron que comenzar a buscar maneras de implementar sus clases y enganchar a sus alumnos. Fue en ese momento en el que las aulas virtuales entraron en mayor auge. Pero en realidad, las aulas virtuales nacieron mucho tiempo atrás, cuando surgió la necesidad de brindar formación a quienes no podían asistir a un salón de clases. Hoy en día, esta modalidad se ha convertido en un gran complemento para el aprendizaje efectivo. Su uso acorta la brecha entre la educación tradicional y las nuevas tendencias. El cierre de escuelas por pandemia por COVID-19 no tiene comparación histórica. Casi 1.500 millones de estudiantes, que equivale al 84% del total del mundo, dejaron de ir a clases y comenzaron a aprender desde casa durante periodos que en algunos países se extendieron por más de un año, como sucedió en México. Aunque hay poca información sobre este tema, el aprendizaje parecía ser dramático. Según cálculos preliminares, el número de jóvenes que abandonaron la escuela significa una caída por debajo del nivel de asistencia en el 2008. Además, existe evidencia de que los aprendizajes podrían haberse atrasado en una equivalencia de 2 años de estudio, según primeras estimaciones del Banco Mundial. Los alumnos con menos aprendizaje se convierten en trabajadores con menos habilidades a largo plazo, con una población menos capacitada, enfrenta dos tipos de costos económicos. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo México avanzó en este tema con la experiencia de la pandemia? Es importante mencionar que esta experiencia fue de gran impacto en muchos ámbitos. Hablando de la educación, si no se atiende en corto plazo, los estudiantes de hoy sentirán sus consecuencias durante el resto de su vida. El cambio de clases presenciales a educación a distancia ocurrió de manera repentina. Ni los docentes ni los alumnos tuvieron tiempo para prepararse, por lo que se adaptaron con los recursos que se tenían disponibles. A nivel anecdótico, se sabe que los maestros desarrollaron sobre la marcha métodos para la enseñanza remota, cuando tenían los medios para hacerlo. Las escuelas incorporaron plataformas tecnológicas para el trabajo en línea. Las familias hicieron los gastos que pudieron. Por ejemplo, cerca del 43% de las viviendas adquirieron dispositivos y 26% contrataron internet fijo. Ahora, ¿por qué la contingencia pone a prueba el sistema educativo de México? En la educación es insuficiente desigualdad y su calidad es difícil de medir. La falta de conectividad y preparación digital docente se interpone en la estrategia de clases a distancia implementada por la SED para hacer frente a la contingencia. La educación es una de las principales áreas que se ha visto gravemente afectada por la crisis del coronavirus a nivel mundial y en específico de México. Las soluciones dejan expuestas fuertes deficiencias en su sistema educativo. Por eso también la pregunta es, ¿cómo se debería de actuar y de lograr y medir el aprendizaje en una contingencia? Se dice que se plantean 5 estaciones de trabajo en cada una, en las cuales se encontrarán situaciones de aprendizaje que presentan actividades de distintos colores, matices y consistencias, las cuales abren espacio al diálogo y la liberación. En primera estación tenemos el regreso al plantel, el momento para reconocernos. Se propone identificar los aprendizajes personales y profesionales adquiridos durante el periodo de contingencia sanitaria, con el fin de considerarlos en la práctica docente que será necesario renovar al inicio del ciclo escolar. En la segunda estación, el papel de los colectivos. Se pretende reconocer los beneficios del trabajo colaborativo y la necesidad de identificar acciones conjuntas dentro del colectivo docente para enfrentar con éxito la reanudación de la vida escolar. La tercera estación, ¿cómo se encuentran los estudiantes? Constituye un alto que obliga a pensar en la importancia de reconocer efectos en el periodo de confinamiento ha tenido en el alumnado y las necesidades de definir acciones. En la cuarta estación, enseñar y aprender en tiempos de contingencia.
Se busca reflexionar sobre las experiencias vividas en torno a la enseñanza y al aprendizaje a distancia. Finalmente, la quinta estación, organización y trabajo en el aula. Se analizan con detenimiento algunos componentes de estas actividades y se alcanza la generación de ambientes adecuados. ¿Cómo se logra la continuidad en el aprendizaje en los alumnos en cualquier nivel? Si bien al momento de la implementación y conforme avanza el proceso se establecieron ciertos parámetros de funcionamiento, se observa la necesidad de definir bases para la docencia online, especialmente en la estructura y organización y el modo de comunicación para generar continuidad y conocimiento en todos los participantes. De igual manera se impulsa la revisión de modelos de aprendizaje y enseñanza. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que podemos alcanzar en un futuro como profesor o alumno? Bueno, debemos modificar la forma de enseñar, incorporar las nuevas tecnologías, involucrarse más allá del horario de clases y promover la confianza y motivación del alumno, modificar los mecanismos de evaluación. Bueno, como podemos ver, es una pequeña reseña del impacto que tuvo la pandemia en nuestra educación. Como vemos, tuvo beneficios que vamos a utilizar ya por todo el tiempo en nuestro futuro, pero también impactó de una manera negativa en el aprendizaje en todos los alumnos. Por mi parte es todo. Hasta luego.